defenderla. ¿Sabe quién sabe mucho de eso, Robert? Y me encantaría hablar con él, si tenemos la chance, Leopoldo Moró. ¿Vos lo pedís? Vos lo tenés. No te puedo Lo creer. tenemos al otro lado de la línea, Leopoldo. Es así, Hamilton. Queríamos charlar con él, entre otras cosas. Además, por supuesto, le podemos pedir opinión sobre esto desde ya, pero la Comisión Bicameral de Inteligencia que preside concluyó que durante el gobierno macrista se espió a 354 personas y 171 organizaciones políticas mediante una estructura estatal paralela y clandestina. A mí me dio escalofríos cuando leí parte de este informe. Leopoldo, ¿qué tal? Muy buen día. Aquí, Roberto Caballero y todo el equipo, Pablo Caruso, Hamilton, Restivo, saludan desde la 990. ¿Cómo va? Bien, me gusta escucharlo a todos ustedes. ¿Cómo andan? Bien, Leopoldo. A ver, creo que hizo un resumen muy apretadito sobre la cantidad de personas, sobre también las organizaciones políticas que fueron sometidas a esto, pero me parece que estamos hablando de un sistema, ¿no? Y que esto ofrece una nueva lectura o relectura de lo ocurrido durante el gobierno de Macri, ¿no? Sí, absolutamente. En realidad nosotros lo hemos definido como un Estado mafioso, en la medida en que efectivamente se montó un Estado clandestino, un Estado paralelo, un Estado secreto. Obviamente esto no fue fruto de una improvisación. Apenas se instaló el gobierno de Macri, empezaron a reclutar para células paralelas. ¿Por qué paralelas? Porque si bien es cierto usaron las estructuras y los recursos del Estado, también no es menos cierto que intentaron que, digamos, los cuerpos profesionales, incluso del propio sistema de inteligencia, quedaran un poco al margen, porque es evidente que tenían temor a ciertas filtraciones o a que en el futuro, cosa que siempre ocurre con quienes creen que la impunidad es eterna, toda esta tarea se pudiera, digamos, descubrir, etcétera. Entonces armaron estructuras, como digo, paralelas. Apenas empezaron a ejercitar la gestión, hicieron un primer reclutamiento en la propia AFI entre personal de la policía de la ciudad, porque conocían el paño, seguramente ya desde la gestión de Fino Palacio en adelante se habrían formado ahí adentro estructuras de inteligencia de la policía del gobierno de la ciudad. Entonces las incorporaron en esto que se llamó el grupo Super Mario Bros a la estructura de la AFI. Después hicieron reclutamiento en el Gran Buenos Aires, que ellos lo visualizaban como una zona hostil, por decirlo de alguna manera. Establecieron 7 bases de la AFI donde reclutaron aproximadamente 100 agentes de espionaje. En este caso particular, el reclutamiento estuvo dirigido hacia personal de la policía bonaerense, generalmente retirado. La famosa banda de D'Alessio era otra de las células que actuaba bajo el monitoreo de la AFI, y lo que nosotros llamamos la banda de los fiscales, que eran todos los fiscales que habían trabajado en el Departamento de Seguridad de Boca, es decir, Tornelli, Ple, Layano, etcétera. Sobre esta base estructuraron un sistema de espionaje que cumplía todo el ciclo de inteligencia, es decir, recolectaban información, la procesaban, la analizaban, la diseminaban, etcétera. ¿Dónde iba a parar todo esto? Donde además agregaban células o grupos de tarea dentro de la FIP, de migraciones, del servicio penitenciario. Todo esto iba a parar a la cabeza de la AFI. Era una serpiente de varias cabezas, pero que se resumía en la AFI. Y desde ahí arriba trasladaba esta información a la superestructura que conducía todo esto, que es la mesa judicial que presidía el propio Macri, que se reunían quincenalmente en el despacho de Peña. Esto está comprobado con todos los correos de las secretarias que convocaban a las reuniones. Y ahí trataban los temas referidos a este tipo de objetivos, o armaban carpetas o promovían causas judiciales con estos jueces que entraban y salían de Olivo, de la Casa Rosada, etcétera. Nosotros pudimos comprobar, documentar. En nuestra comisión ocurrió una cosa que es muy importante. Las primeras confesiones se produjeron en la comisión bicameral, no en sede judicial. Obviamente nosotros, frente a cada confesión, la enviábamos al juzgado correspondiente, Dolores o Lomas de Zamora, entre otras cosas, porque además tenemos la obligación de denunciar un delito cuando tomamos conocimiento de ese delito. En esas confesiones, los primeros agentes, los primeros 10 o 12 agentes que reconocieron hacer tareas de
de espionaje nos dieron información suficiente como para ir avanzando en otras cosas, como por ejemplo ubicar algunos aparatos celulares, uno de ellos clave que estaba en la caja de un juzgado federal, que permitió abrir los grupos de WhatsApp con los que estos con los que estas células paralelas se manejaban, digamos. Y bueno, además también declararon en la comisión algún personal de carrera, algún profesional de inteligencia que también brindó información, y también declararon en algunos casos víctimas de estas tareas. Bueno, todo eso, para resumirlo, está en lo que vos decís, bueno, 300 y pico de personas, de ciudadanos espiados, todo eso es lo que está comprobado, probablemente hayan sido más, pero lo que nosotros logramos comprobar en el año de investigación fue esto, 171 organizaciones político-partidarias, gremiales, comunitarias, incluso hasta infiltraron comedores comunitarios. No damos los nombres en el informe, sí de las organizaciones, de las 171, pero no de las personas, porque más allá de las que son de notoria existencia, que son Cristina Fernández de Kirchner, etcétera, hay infinidad de ciudadanos que son militantes de un partido político o colaboradores de un comedor comunitario o partícipes de alguna organización social, que no los vamos a volver a victimizar dando la lista, pero sí nos comunicamos con ellos para ir dándoles la información de que fueron víctimas de esta tarea de espionaje de este Estado mafioso. Leopoldo, Pablo Caruso te saluda y tengo varias consultas, ojalá que las podamos evacuar en lo que siempre es breve de charla, pero a ver, en principio tengo dos que son más o menos parte de lo mismo. Más allá de la obviedad, me parece interesante que la audiencia lo registre, porque siempre hay relatos que se cruzan sobre los vínculos entre los gobiernos y los organismos de inteligencia. ¿Qué diferencia este caso sobre las relaciones siempre promiscuas entre gobierno y organismo de inteligencia? Y en segundo término, ¿por qué sostienen que Macri es a quien deriva toda la información que se obtuvo de manera ilegal? Bueno, empecemos por esto último. En primer lugar, porque las hipótesis de inteligencia las dicta el presidente de la Nación, hasta el día de hoy incluso. Y el receptor de los informes de inteligencia es el presidente de la Nación. Y es indudable de que Macri dictaba o dictó estas hipótesis de inteligencia que a su vez adoptó a Rivas, que incluso tuvo la imprudencia de escribirlas cuando crearon las agencias de Gran Buenos Aires. Está escrito en una resolución que debían realizar tareas de inteligencia sobre aspectos políticos, digitales, económicos, etcétera, etcétera. Es una de las pruebas de cargo más fuertes contra de Rivas y de Magalani, porque firmaron una resolución. Entonces ahí hay una responsabilidad concreta y además después hay responsabilidades subjetivas que demuestran que Macri participaba activamente de la recolección de esta información a través de las directoras de audiencias Susana Martinengo y fundamentalmente de Darío Nieto, el secretario. Por eso la desesperación del macrismo de impedir que se abra el celular de Darío Nieto, porque jugaba un papel central como articulador entre estos información de espionaje y el Poder Judicial. Es decir, el traspaso de información entre el Poder Judicial y estos datos de inteligencia. Ahí surge la responsabilidad de Macri. En cuanto a lo otro que me preguntaste, ¿cuál era la diferencia respecto a situaciones anteriores? Bueno, en primer lugar, yo creo que antes no había un plan sistemático, no se había montado un Estado mafioso paralelo al Estado, porque ¿cuál es la característica de la mafia? Tratar de legalizar lo ilegal. Antes sí había tareas de inteligencia política, sobre todo en cabeza de Fiuso, etcétera, que también estaban más vinculadas a extorsiones económicas hechas con la complicidad de algunos jueces, y en todo caso por ahí esto significaba anticiparse con el espionaje político, que obviamente no estoy justificando, al movimiento del adversario. Acá era distinto, acá el objetivo era el aniquilamiento del adversario. No sé si está claro. Acá de lo que se trataba era de aniquilar no solamente el Estado de Derecho, sino al adversario en términos de su presencia en la vida política, social, sindical, sacarlo de la cancha, eliminarlo, matarlo civilmente. Era distinto en términos de la filosofía que guiaba una acción de inteligencia y otra acción de inteligencia.
Uh-huh. Leopoldo, y finalmente por mi parte, quiero preguntarte por la oposición en dos sentidos. Primero, sé que hubo una expresión en minoría encabezada por Ritondo y que acusa una persecución política de la actividad de la bicameral. Y en segundo orden, ¿por qué aseguraste, o te escuché en varias entrevistas, por qué asegurás con tanta firmeza que Horacio Rodríguez Larreta, en función de sus acciones, por ejemplo, el desconocimiento del decreto, presencialidad y demás, está actuando bajo la presión que implicó haber sido condicionado por la inteligencia que sufrió? Bueno, otra vez empecemos por el final. Digo, uno se enfrenta a un dilema respecto a Rodríguez Larreta. Uno puede decir, bueno, tiene una subordinación intelectual a Macri, en realidad siempre ha sido un colaborador activo de Macri en un segundo plano, pero con un papel relevante. Cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad, el que gobernaba en la práctica era Rodríguez Larreta, será porque tiene más voluntad de trabajo, aplicación a la gestión, etcétera. Pero está claro que Rodríguez Larreta, y no solo él, sino algunos otros dirigentes del PRO, han sido sometidos a tareas de extorsión por parte de esta organización mafiosa. Cosa que, por otra parte, digo, para no entrar demasiado en teorías conspirativas, de todas maneras forma parte también de una matriz mafiosa, de capo mafia, digamos, controle sus soldados, de alguna manera, para evitar que tengan autonomía. Esto también forma parte de la historia que conocemos de las mafias. Y yo creo que Rodríguez Larreta estuvo sometido a esta presión, a punto tal de que me parece que incluso hasta tiene que ver con la alteración de su vida privada. Yo creo que se produjo un enorme daño. Además, nosotros tenemos elementos documentales concretos del espionaje a Rodríguez Larreta y sobre quién se lo espionaba y cuál era cuál era la hipótesis del espionaje. Nadie hace espionaje sobre una persona y sobre todo introduciéndose en su vida privada sin para extorsionarse. Leopoldo, buen día. Mariano Hamilton. Voy a salir un poquitito de todo este entramado de espías y cosas raras que pasan en los sótanos de la democracia, y le voy a consultar directamente por esto que está pasando, esta crisis política. Usted es un viejo lobo de mar que ha vivido centenares de situaciones complicadas. ¿Qué le parece esta crisis política en donde está la justicia, la posición de la capital, la posición de la nación, la posición de la provincia, muerte en el medio, contagios, muerte, discusión por las vacunas, toda esta saga de rarísima que está ocurriendo ahora? Bueno, en primer lugar, gracias por lo de viejo. Se lo dice otro viejo. Sí, ya sé. Somos dos viejos, reconozcámoslo, admitamos nuestra... Yo dije viejo lobo de mar, además, no dije viejo. Viejos son los trapos. Claro, el señor no respeto. A ver, yo lo que creo es que el problema es que hay una mirada desde el punto de partida de toda esta crisis que produce la pandemia, que es diametralmente opuesta. Yo creo que nosotros nos ocupamos de luchar contra la pandemia, y creo que ellos están ocupados en luchar contra el gobierno. Entonces me parece que eso marca una distancia prácticamente insalvable. Más allá de los gestos iniciales de Larreta, de estar sentado al lado del presidente, etcétera, lo cierto es que esa fuerza política, bueno, desde el comienzo de esta situación, se plantó en una vereda de confrontación con el gobierno, no con el coronavirus. Entonces promovían la ruptura de la cuarentena con marchas en el Obelisco, diciendo que era un invento de Fernández para instaurar una dictadura. Después hicieron algo más que simbólico, quemando barbijos. Después dijeron que la vacuna rusa era veneno. Todos parecían actos irracionales, pero en realidad estaban dictados por esta desesperación por confrontar con el gobierno. Poco a poco eso fue alimentando cada vez más las posiciones más de derecha, y me parece que eso terminó con su propia clientela arrastrando a la Rodríguez Larreta a esta situación insólita, que es oponerse a medidas sanitarias desde la política y no desde la confrontación de tesis sanitarias diferentes. Además, también en todo esto hay que
tomar en cuenta que Rodríguez Larreta tuvo una situación de mucha comodidad, porque en realidad él hizo muy poco. No puso un peso, los respiradores los trajo la Nación, las vacunas las trae la Nación, el IFE lo pagó la Nación, el ATP la pagó, que significaba pagar la mitad de los salarios de los trabajadores registrados de 300.000 empresas, la pagó la Nación. Ahora los 15.000 pesos a los sectores vulnerables lo paga la Nación. Él no puso un mango, a pesar de que gobierna una ciudad rica, que de vez en cuando hace algunos aumentos de tarifas, como los que vivimos en estos días, y a pesar de que se conduele, por ejemplo, del sector gastronómico, no le puso un peso de subsidio ni a los bares ni a los restaurantes. Entonces también ahí hay, bueno, esto muestra que tampoco hay tanta diferencia entre Macri y Larreta.